todos los funcionarios del gobierno, a los colegas de la Comisión Quinta, a quienes están en las barras y a los colombianos que nos escuchan. Saludar en primer término, pienso, la excelente exposición que acaba de hacer la senadora Marisa Martínez, que hace una bastante detallada explicación del drama del agro nacional, de todo el agro nacional. Yo diría que aquí no hay sector que se pueda excluir de ese desastre. Y lamentar que preciso cuando estamos haciendo este debate, que tiene mucho que ver con el paro cafetero y agropecuario de hace 20 días, en este mismo día el gobierno nos anuncie que ha dado mensaje de urgencia para incluir a Colombia en otro acuerdo internacional que se llama la Alianza del Pacífico, que la propia Sociedad de Agricultores de Colombia, que no es propiamente un organismo de la oposición, ha señalado como otro grave atentado contra la producción agropecuaria. Yo quiero empezar haciendo un reclamo enfático a quienes nos están gobernando. ¿Hasta dónde va a llegar la destrucción del agro nacional por cuenta de estar siempre beneficiando a las potencias extranjeras y a los agricultores y a los ganaderos de otros países? Es inaudito lo que está sucediendo, es una especie de actitud descomedida, provocadora contra la gente del agro, que preciso cuando estamos hablando de estos temas, y hay una especie de consenso en esta comisión entre todos los partidos de la gravedad de lo que ocurre, el gobierno, el presidente Santos, el ministro de Comercio, de manera olímpica, sigan apaleando a este sector agropecuario, para el cual el gobierno nacional solo tiene atención más o menos juiciosa cuando las gentes se movilizan y protestan y reclaman, como hemos visto en los últimos días. Este debate, el que yo voy a hacer, va a detallar explicando qué fue lo que pasó en el paro cafetero y agropecuario. Pero además de explicar eso, que yo creo que es importante que se sepa, dada la importancia del café y del cacao en el agro, quiero presentar las cosas de forma tal que se entienda, que los colombianos entiendan que no es solo el café y el cacao, es todo el agro nacional lo que está desapareciendo en Colombia. Y que en ese sentido no debe sorprendernos que el día de mañana haya protestas incluso más airadas que a las que acabamos de asistir, en la medida en que el gobierno siga gobernando este país como lo viene gobernando. O sea, utilizar un poco el paro cafetero y cacaotero como un nuevo campanazo de alerta al gobierno nacional, a los colombianos, a que entiendan que la paciencia de las gentes tiene límites, que no pueden ensañarse en una seguidilla de medidas retardatarias contra las gentes del agro y después pretender que no pase nada. Entonces voy a detallar un poco cuál es la historia de ese paro para que se entienda cómo, a mi juicio, la justicia siempre estuvo del lado de quienes salieron a protestar y que la responsabilidad en últimas de ese paro le corresponde al propio jefe del Estado, al presidente Santos, al doctor Juan Camilo Restrepo y al gobierno nacional. Sobre este paro aparecieron desde antes incluso de la realización dos grandes posiciones. Unos quienes dijimos, allí hay razones de fondo, hay causas verdaderas que no son inventadas por nadie, y llamamos al gobierno nacional a que atendiera esas, digamos, dificilísimas circunstancias objetivas que estaban ahí. Y el gobierno, que desde antes del paro se empecinó en la tesis, que la sostuvo todo el tiempo en la tesis, absurda a mi juicio, de señalar que ese paro se explicaba en últimas no por el drama de los cafeteros y los cacaoteros, sino porque había unos cuantos indeseables, unos, digamos, en la legalidad y otros en la ilegalidad. Sí, unos politiqueros fueron las palabras que usaron los ministros todo el tiempo, indicándonos a quienes habíamos salido a respaldar el reclamo, y además que era la guerrilla la que estaba promoviendo esa movilización. Entonces quiero empezar por explicarle a los colombianos qué fue lo que pasó en ese paro del que estamos hablando. Lo primero, las causas profundas de la crisis. Las pérdidas de los cafeteros el año pasado y a lo largo de este año han sido inmensas. Primero, porque el precio internacional del café se cayó, porque el precio interno del grano empezó a generar por lo bajo una diferencia enorme con la producción, y entre más café vendían los cafeteros, más plata perdían. Este es un hecho. Voy a hacer esfuerzos por reducir todo lo que pueda el número de cifras que utilice,
en aras de ser lo más breve que sea posible en este debate, pero que quiero dejar claro, y es que la distancia que había entre el costo de producción y el precio de venta estaba arruinando a los cafeteros colombianos. A eso se le sumaba que en los últimos 3, 4 años la cosecha nacional ha venido siendo una cosecha disminuida, pequeña o relativamente pequeña por la propia crisis. Luego había un fenómeno de empobrecimiento que tenía que ver con la caída de la producción, que yo pienso que obedece a la propia crisis de los cafeteros. Están tan mal las cosas del café colombianos que estamos importando cerca de 1 millón de sacos de café para el consumo interno. Este tinto que nos estamos tomando aquí muy seguramente sea producido con café extranjero. Si alguien en Colombia hubiera dicho hace 20 años que las malas políticas de los gobiernos nos iban a llevar a esta situación, seguramente se lo hubieran llevado para el manicomio, porque eso no hubiera sido creíble por parte de nadie. Bueno, pero esa es la dramática realidad. Una crisis que además se remonta a por lo menos 20 años. Esta no es la primera crisis grave del café. En el año de 1995 hubo un paro cívico cafetero nacional de 24 horas. En el 2001 hubo un gran paro nacional agropecuario en el que los cafeteros aportaron contingentes importantísimos. Yo estuve de cerca de todas estas cosas y esta es el otro reventón de la crisis. O sea que esto está más anunciado, no puede estar. Aquí no pueden venir nadie a decir que qué sorpresa que los cafeteros están protestando. Y como cuarto aspecto que explica la movilización que vimos, el gobierno nacional atendiendo de manera insuficiente los reclamos de estos compatriotas, más de un año pidiéndole al gobierno nacional que los atendiera en sus reclamos. Si miramos el caso de los cacaoteros, porque el paro también fue de cacaoteros, la situación es básicamente la misma. Unos cacaoteros vendiendo su cacao con pérdidas inmensas en relación con los costos de producción, un par de grandes empresas manejando los precios de compra como se les antoja. Bueno, y todos los dramas que además vienen pegados en este asunto, deudas con los bancos impagables, procesos judiciales quitándoles las fincas, y también más de un año pidiéndole al gobierno nacional debida atención a este problema. O sea que enfatizo una primera idea, repito, podría abundarla mucho más en detalles, pero insisto en que aquí hay unas causas que son reales, que no son inventadas por nadie. Hay pobreza, sufrimiento, hambre, desesperanza, irritación en el café y en el agro y en todo el sector agropecuario colombiano. En todo el sector agropecuario colombiano. Es la primera idea que quiero transmitir. Es una necedad que el gobierno nacional se niegue a reconocer una cosa que es tan obvia, que todos aquí en la Comisión Quinta del Senado sabemos que es verdad. Es una torpeza negar la gravedad de lo que está sucediendo. Cuando todo esto empezó a moverse, el gobierno nacional tomó unas cuantas determinaciones, unos pesos de cierta importancia, si se quiere, para el caso del café, unos pesos bastante menores para el caso del cacao, y una actitud como de olímpico desdén después de eso. Entonces el ministro decía, ya les dimos lo que podíamos y ustedes verán, arréglense como pueda, porque el gobierno no puede dar absolutamente nada más. Y resulta que el hecho indiscutible es que lo que el gobierno dio no era suficiente, y tan no era suficiente que miren lo que terminó pasando. Pero el gobierno se empecinó en que eso era lo que había y aquí no hay nada más que hacer. Con un agravante, los cafeteros y los cacaoteros sabían y saben que la responsabilidad del gobierno en esta crisis es inmensa, que el gobierno, no es neutral en lo que sucede. Esto no es un castigo del cielo, sino es que entonces los cafeteros se han portado mal y no han hecho lo debido, y el gobierno sí ha hecho lo debido, y entonces, ¿cómo le van a echar la culpa al gobierno? No, los colombianos y los agricultores saben cosas. Saben, por ejemplo, que toda la estructura de costos de producción está determinada es por el Estado, no por los agricultores. Yo esto lo voy a enfatizar a todo lo largo de mi intervención. Es que lo que determina la suerte de los costos de producción no está en el poder de los agricultores modificar. Por ejemplo, que Colombia tenga una urea, un abono que es 36% más costosa que el precio internacional, ¿eso es culpa de los agricultores colombianos?
Por ejemplo, que el crédito en Colombia sea insuficiente y sea carísimo, porque aquí hay unos cuantos créditos que se consiguen relativamente baratos, pero acaban de subir la tasa de usura por encima del 30% y los agricultores colombianos pagan tasas de ese calibre. Por ejemplo, son culpables de tener una gasolina más cara que en Estados Unidos y una CPM de más o menos las mismas circunstancias. Eso es culpa de los cafeteros, de los cacabeteros. Por ejemplo, tener unas pésimas vías de comunicación que les encarecen sus costos, ¿es culpa de la gente del agro o todo esto es culpa del gobierno nacional? Que tengamos un nivel científico y tecnológico que nos avergüenza, ¿es culpa de quién? La culpa de las plagas, el problema del manejo de las plagas en todos los países medianamente civilizados del mundo es del Estado colombiano. ¿Cómo así que en el arroz tenemos los problemas fitosanitarios que tenemos y eso se volvió un problema de los arroceros o de la Federación de Arroceros? Por supuesto que no, en un país serio eso lo resuelve el Estado, porque nadie más tiene músculo financiero con que atender esas cosas. La revaluación de la moneda, que en el café golpea del orden de 40%, ¿eso es culpa de los cafeteros? Entonces realmente es ignominioso oír uno santones neoliberales diciendo no, que compitan, que sean competitivos, que trabajen más, que no sean ineficientes. Eso es una burla a la gente. Lo que el gobierno no hace, se lo reclaman que lo hagan los agricultores, nuestros campesinos y nuestros empresarios, cuando ellos no tienen ninguna culpa. Es la eterna historia de los neoliberales colombianos, incluidos todos los de este gobierno. Cogen y le ponen el agua a la piscina a 0 grados o a 100 grados. Le pegan un empellón al agricultor a la piscina, a que se sancoche o a que se congele. Y como cuando se está muriendo le dicen, oiga, pero mejor el estilo, ¿cierto? Tome un curso y se arregla la autoestima. Madrugue un poquito más. Ese es el país en el que estamos y llevamos 20 años en esto. 20 años en esto. Y entonces esto lo sabían los cafeteros y lo sabían los cacaoteros y dijeron, no va más, no nos aguantamos más esta vaina. Aquí alguien tiene que responder, pero no vamos a permitir que esta cosa siga pasando lo que está pasando. Entre otras cosas porque ese mundo está lleno de dignidad. A mí realmente me impresionó muy positivamente cuando oí a los cafeteros y a los cacaoteros decir, no estamos pidiendo limosna. A nosotros no nos van a volver un sector de pordioseros, de limosneros. Estamos pidiendo que nos atiendan nuestros reclamos como deben atenderse. Porque, repito, no puede el Estado colombiano poner el agua de la piscina a 100 grados o a 0 grados y después burlarse de los productores pidiéndoles que sobrevivan en esa circunstancia. En eso es en lo que estamos. Y entonces veamos, ¿fue el paro de cafeteros y de cacaoteros o no fue de cafeteros y cacaoteros? Primero llama la atención sobre el tamaño, señor ministro, ustedes deberían meditar sobre esto. Cerca de 100.000 productores de 12 departamentos, parados en 20 puntos de las carreteras de Colombia, ferozmente reprimidos por el Estado y aguantaron la represión mostrando las cédulas cafeteras y diciendo los que estamos aquí somos cafeteros, mientras los helicópteros los gaseaban y la fuerza pública los reprimía. Eso lo que expresa es sufrimiento. ¿Qué otra cosa puede expresar una realidad como esa? Este paro lo respaldó además toda la gente de bien de este país. Lo respaldaron los comerciantes, los transportadores, los curas párrocos, los concejales, los alcaldes. Yo tengo aquí un documento publicado por algún medio de comunicación en el que el senador La Serna cuenta cómo el gobierno nacional, la Casa de Nariño, le dio orden a una señora de cuyo nombre es mejor ni acordarme, para que llamara a todos los alcaldes a presionarlos para que se pusieran contra el paro. Y como cuenta el senador La Serna, los alcaldes, amigos de él, decían, pero ¿cómo nos vamos a poner contra el paro si es que esos son nuestros electores, esos son nuestros amigos? Esa es la gente con la que estamos sufriendo. Es que en las zonas cafeteras, y son 550 municipios, todo el mundo vive del café, como vive todo el mundo del cacao en las zonas cacaoteras. Y entonces, por supuesto que la solidaridad es inmensa. Pero además, después del paro, el ministro Restrepo, después de dar declaraciones a mi juicio absolutamente equivocadas a lo largo del paro y antes del paro, miren este reconocimiento que hizo en una entrevista en Quién y Qué, en marzo 15. Miren lo que dice el ministro Juan Camilo Restrepo. El paro desbordó a la federación. Recordemos que a la Federación de Cafeteros en buena medida la tienen ahí para que no pasen paros como estos. O sea, la buena parte de su trabajo es mantener el rebaño tranquilo, ¿sí? Que no pasen estas cosas, así el hambre de albozo. Pues bueno, dice el ministro, el paro desbordó a la Federación.
Su liderazgo se vio mermado, agrietado o inexistente, dice el ministro, tanto que muchos comités departamentales y municipales de cafeteros estaban con el paro, doctor Muñoz. Ahora, el ministro eso lo ve como una especie de crimen. Yo lo que creo es que el problema es de tanta gravedad que todos los analgésicos que les habían funcionado durante décadas no les funcionaron. Es decir, la gente, como se dice coloquialmente, se mamó de la cosa y pasó por encima de Federación de Cafeteros y de todo el mundo. Y es un reconocimiento que hace el ministro Restrepo. Yo quiero enfatizar, es que mi debate es sobre todo pensando en el futuro, porque si al futuro no hay soluciones, aquí la solución más adelante va a ser que echarles bala a los agricultores que salgan a protestar. O sea, escalar la represión, reprimir más duro que lo que reprimieron. Esa es la disyuntiva hacia la que estamos avanzando. ¿Cómo manejó el gobierno este paro? Yo diría que si el propósito era hacerlo mal, lo lograron a la perfección. Primero, el movimiento por la dignidad cafetera se constituye desde mayo del año pasado y desde mayo empieza a mandarle mensajes al gobierno. Es evidente que ya ese movimiento estaba por fuera del redil de la federación. En agosto se hace una movilización con 30.000 cafeteros de todas las condiciones en la Plaza de Bolívar de Manizales. Estuvimos cerca de 10 senadores de todos los partidos políticos acompañando esa movilización, y enfatizo, de todos los partidos políticos estuvimos ahí en ese acto. Esa manifestación aprobó una carta dirigida al presidente de la República, y a estas alturas, ya vamos para un año, el presidente nunca la respondió. El olímpico desdén. En octubre, ese mismo movimiento por la dignidad cafetera realizó protestas cafeteras en todos los departamentos. En noviembre se pararon aquí en la 72 con Novena, hicieron también un reclamo, y ese mismo día pagaron un aviso en el periódico El Tiempo, pasaron el sombrero y recogieron la plata, y pusieron un aviso en el periódico El Tiempo diciendo: estamos quebrados, no damos más, y le dijeron al gobierno: ojo que podemos terminar en un paro nacional cafetero. Y el gobierno seguía diciendo: ya dimos lo que dimos y sálvese el que pueda, que se acomoden los que se vayan a terminar acomodando. El paro además se preparó públicamente, todo Colombia. A mí un senador del Partido Liberal de Nariño me decía: senador, ese paro en Nariño va a estar grandísimo. Porque claro, todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando. Era que no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, por supuesto que sí. Y el presidente Santos, uno de los grandes, digamos, desaceleradores del paro, fue irse para Chinchiná a manejar un campero en plena campaña presidencial. Ese fue un oso peludo, ¿cierto? Eso fue una cosa como surrealista, ¿sí? El presidente Santos en eso, no se me olvida, con una tetera, fue la foto en El Tiempo, Café Osiris, yo he tomado tinto en el Café Osiris, una tetera blanca de porcelana, senador Sierra, contramarcada Federación de Cafeteros, y que dice que el doctor Santos toma tinto en el Café Osiris. Lo menos hubiera sido que hubiera tomado tinto en los pocillos desportillados que podía haber en ese café. ¿Cómo pueden manejar las cosas así? En el mismo momento en que los cafeteros estaban fuera, en la situación en la que estaban, y a última hora, faltando horas para el paro, se inventaron las carreras que dizque hacer unas reuniones, cuando ya era evidente que esas eran maniobras que los cafeteros entendían, eran como maniobras de distracción para sabotear el paro, porque no habían encontrado realmente ninguna receptividad, o por lo menos no la suficiente, frente a estas cosas de las que estábamos hablando. Y empieza el paro. 100.000 cafeteros a la calle, a las carreteras de Colombia, a enfrentar la represión de la fuerza pública. Sale el presidente Santos: no, los ingredientes políticos. Y como gran solución al paro, el día en que empezó el paro, ¿saben qué propuso el gobierno? Una constituyente cafetera, para que le proponga al Congreso Cafetero, yo no sé, por allá dentro de un año qué hacer. A mí me recordó eso al jefe de los bomberos, que llega a la casa en llamas y dice: vamos a hacer un estudio. Eso fue lo que le dijeron a los cafeteros. Y el ministro Juan Camilo Restrepo, y dice que solo negociaría y conversaría el levantamiento del paro con las de la Federación de Cafeteros, que eran precisamente los que no estaban en el paro. Yo miraba eso y me parecía como surrealista, senadora Marisa, a ratos como para sábados felices. Yo decía: ¿qué es lo que está pasando aquí? Recordemos qué pasó el sábado. Entonces hicieron un acuerdo con la Federación de Cafeteros y dijeron: levanten el paro, y resulta que los de la Federación no estaban en el paro. El doctor Muñoz hizo todo lo posible porque el paro no se hiciera. Dio 1000 declaraciones destempladas contra el paro, que más le valdría no haber dado. Y sin embargo el gobierno es con ellos con los que negocia el levantamiento del paro, y mientras tanto el paro se alargaba
y la gente se ofendía cada vez más y por supuesto las cosas se ponían más difíciles, y dele con la cantaleta, unos politiqueros por un lado y la guerrilla por el otro, que era lo que decían todo el tiempo. Inclusive el ministro de Defensa fue capaz de decir que el paro no era de cafeteros porque no estaban los de la Federación en el paro. Repito, como surrealista esta historia a la cual estábamos asistiendo. Y por último, el doctor Luis Eduardo Garzón, que fue sindicalista y estuvo en paros y todas estas cosas, terminó pues en el acto de sapería diciendo que el paro era un problema de Robledo y de Uribe, que eran los que se habían inventado esa cosa. Inaudito. El autismo absoluto del gobierno nacional frente a un problema de este calibre. Detengámonos un poco sobre el cuento que eran las farlas que estaban en el paro. Primero, el gobierno es incapaz de darle garantías a los ciudadanos que protestan. Pero segundo, yo estoy a favor y el pueblo está a favor de que haya un proceso de paz, pero tengo una preocupación grande por los amigos, por la gente del establecimiento, senador Rodríguez, y es que si el día de mañana no hay FARC, ¿a quién diablos le van a echar la culpa de todas las protestas ciudadanas? Esto se volvió como un absurdo. Y entonces el ministro insiste que una cosa u otra. Entonces yo hacía en estos días una reflexión. Entonces hay un cafetal con 5.000 palos de café y de pronto hay una mata de plátano en la mitad. Y entonces yo le digo a eso cafetal y el ministro le dice no, platanal. De eso es de lo que se trata. O sea, 100.000 cafeteros en las calles y alguien que de pronto no lo es o que está haciendo una cosa que no debe ser, ese es el que le marca el carácter a las cosas. No, es ser un paro de cafeteros, de gente de bien, de gente honrada, conocida toda. Yo conozco cómo son esas cosas. Cada municipio sale organizado, el grupo que va del municipio, cada vereda, los primos, los amigos. En las zonas cafeteras todo el mundo conoce a todo el mundo. Y lo único que hicieron fue intentar desacreditar a esos compatriotas. Y el otro cuantico fue el de los políticos, sobre el cual yo me quiero detener. No hay nadie más político en un país que el presidente de la República. Y los segundos más políticos en un país son los ministros. Y los terceros son los de la cúpula de la Federación de Cafeteros. Bueno, y todos nosotros también estamos en política. Entonces en Colombia estamos llegando al absurdo, que cuando el político es el presidente Santos o el ministro Juan Camilo Restrepo, sí, o el doctor Muñoz, que también es un político, así no saque bandera, porque estos son manejos de la política. Entonces es que ellos son los estadistas que están salvando a este país de quién sabe cuántas cosas. Y cuando somos los de la oposición los que estamos en política o respaldamos un paro, entonces resultamos ser unos indeseables. Y entonces no hay ni siquiera el reconocimiento y el respeto mínimo a estos debates que son políticos y que deben darse. Los colombianos están en el derecho frente a las luchas sociales de respaldarlas o de no respaldarlas. Ese es un derecho democrático y a nadie deben satanizarlo porque tenga un punto de vista en uno u otro sentido. Y al final, ¿qué pasó? Que lo que no se podía sí se pudo. Estoy haciendo esfuerzos por resumir. Lo que no se podía dar, sí se pudo dar. Y ahí está el subsidio aprobado. Y ese subsidio sin duda es de gran importancia tanto a cafeteros como a cacaoteros. Y les van a permitir, digamos, pasar un año menos amargo que el que habrían pasado sin esa realidad. Advierto sí a los colombianos que hay muchas quejas porque el gobierno no está cumpliendo el acuerdo de los subsidios que se definió en las conversaciones que se realizaron en Pereira. Y en ese sentido le hago un llamado muy cordial al gobierno nacional: cumplan ese acuerdo. Además no se lo están cumpliendo es a los más pobres, senador Sierra, a los que ni siquiera tienen cédula cafetera, que también son colombianos y pagan contribución cafetera, a los que no están en el SICA, que también son colombianos y son cafeteros. Y el gobierno tiene que ver qué hace, pero el gobierno no puede que con el pretexto de impedir que alguien haga una cosa que no debe hacerse frente a ese subsidio, entonces la solución no es ponerle el cascabel a ese que hace la cosa indebida, contrabandista o lo que sea, sino caer precisamente sobre los más débiles y no cumplirles. Porque aquí estamos hablando de hambre en las zonas cafeteras, de frustración supremamente grande en las zonas cafeteras. En el caso del cacao en Santander, espero que se arregle cuanto antes el compromiso del gobierno departamental de dar unos pesos y que los den. Hay quejas, ministro, que en el caso del Huila a los cacaoteros no les está llegando el respaldo al cual se comprometió el gobierno nacional. Y repito, sería lamentable que después de todo lo que ha pasado, el gobierno no cumpliera. Bueno, la segunda parte a la que me quiero referir tiene que ver con
una cosa que es obvia. Este respaldo del gobierno a los cafeteros nos compra, digamos, un año. Pero ¿y qué va a pasar después de diciembre? Este es el punto clave del debate. ¿Y qué va a pasar no solo con el café, sino con el cacao y con el arroz? Bueno, y con todo el listado de tragedias que mencionó la senadora Marisa Martínez, incluido el banano, las flores, que también se están quebrando. ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo diría esto: no es posible encontrarle una solución a la crisis del café si no se parte por una actitud humilde de quienes han definido la política cafetera y reconocen que esto se ha manejado de la peor manera. O sea, con la soberbia de decir que todo lo han hecho a la perfección, pues aquí no va a ser posible encontrarle solución a nada. Porque si uno no toma la verdad de los hechos, si uno no reconoce un paro de ese tamaño, sino que dice que es que los del paro están locos o son unos estúpidos que alguien los manipula y los lleva a la ternilla, pues así no es posible encontrarle solución a los problemas. Yo voy a hacer algunos comentarios que me permitan plantear cosas que tienen que ver con el futuro de la caficultura y del agro en general, que es al final lo que tiene que interesarnos, cómo vamos a salir adelante. En primer término, señalar esto: el café no es cualquier producto en Colombia, todos son muy respetables, pero este es la economía de 550 municipios de la zona andina, 560.000 familias de productores, 2 millones de empleos, el 30% del empleo rural y bastante más de 1.500 millones de dólares de exportación. O sea, ese cuento que yo le oigo a los neoliberales, no, pues que se acabe esa vaina y que vayan y siembren un café en la altillanura y con eso se resuelve el problema. Esto es de una miopía inaudita. Alguien sí puede sembrar un café en la altillanura. ¿Y qué le pasa con el hambre al ciudadano de Aguadas o de Pácora o de Andes o de cualquiera de los municipios de la zona cafetera colombiana? O sea que esto hay que mirarlo con todo el rigor y con toda la seriedad. La crisis tiene, sin duda, como una de sus primeras razones, el rompimiento del Pacto Internacional del Café. Algunos lo advertimos oportunamente hace 20 años. O sea, la primera víctima del libre comercio en Colombia se llama la caficultura colombiana. Lo advertimos oportunamente, otros dijeron que no, que eso iba a ser maravilloso, que el país iba a salir bienvenidos al futuro y no sé qué, y miren cómo estamos. Pero ojo, también es verdad una cosa, que a Brasil, para poner un ejemplo, y a Vietnam, para poner otro ejemplo, les ha ido mucho mejor que a Colombia en el lío del libre comercio cafetero. El Brasil ha pasado sus exportaciones en porcentajes del 26 al 39% del mercado mundial. Vietnam ha pasado del 1 al 14%. Colombia, por el contrario, ha bajado del 14 al 6%, menos de la mitad. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que con todo y que las transnacionales del café están haciendo lo que se les da la gana, lo cierto es que a nosotros nos vienen sacando del negocio. Esa es la triste realidad de este asunto. Y de eso alguien tiene que tener responsabilidad, porque aquí además insisto en esto, no hay sino dos responsables posibles: los caficultores colombianos, de todos los tipos, campesinos, indígenas, empresarios, que trabajan de sol a sol y se esfuerzan de la mejor manera, o quienes han dirigido la política cafetera. Yo no creo que los cafeteros brasileños o vietnamitas sean mejores que los nuestros. Yo creo que lo que tienen distinto son los gobiernos, son quienes trazan la política cafetera. Pero repito, esto tiene que partir de la base de reconocer humildemente que se han equivocado en materia gravísima. Aquí hay problemas estructurales de los que nadie habla y que se deben tocar en condiciones de complejidad, yo sé, pero hay que tocarlos. Miren ustedes esta cifra de problema estructural. El área promedio del cafetal disminuyó hasta el censo cafetero del 97, creo que es, de 3.5 hectáreas a 1.5 hectáreas. En el Cauca hay 90.000 cafeteros y 60.000 hectáreas de cafetal. O sea que hay un problema estructural de unas proporciones miedosas. El 95% de los cafetales tiene menos de 5 hectáreas. Y ojo, ese 5% de cafetales mayores de 5 hectáreas, que no son ningunos magnates. O sea, en general el negocio del café, incluidos los empresarios mayores, no son comparables a los banqueros, ni a las transnacionales, ni a la gente del negocio de los servicios, ni de nadie. Ese es un negocio de gente
ultra débil unos y otros que a duras penas les alcanza para nadar y empujar la maleta con la cabeza. Ese es un lío estructural que está allí, pero hay más problemas estructurales. Estamos con cultivos en la ladera. Entonces uno oye aquí a los neoliberales muy frescos, no, tecnifiquen. Bueno, tecnifíqueme una pendiente de 60 grados o de 40 o de 50 o de 80, de las que sea. Unos suelos cansados, llevan 50 y 100 años de explotación en esas laderas y eso por supuesto que los afecta en su estructura. Un problema de costos de mano de obra en la zona central al que hay que echarle ojo. Ahí hay un problema delicado, por eso en parte se explica cómo la caficultura disminuye en la zona central y aumenta en los departamentos periféricos, que entre otras cosas, ministro, fueron de los que más duros salieron al paro. O sea, esos fieros que nos han hecho de que es que la caficultura se trasladó de sitio, pues están bastante mal a donde se trasladó porque hay que ver cómo le salieron al paro. Durísimo. Por supuesto que afectados por la crisis que estaban padeciendo. Retirarse de los cultivos permanentes es muy difícil, a diferencia de los cultivos temporales. Y surge otra pregunta, bueno, ¿y el que sale del café qué hace con esa tierra? ¿Cuánto queda valiendo esas tierras si no son de café? O sea, aquí hay un problema estructural delicadísimo, al que le vienen sacando el cuerpo todos los gobiernos desde que este lío del rompimiento del pacto del café empezó. Todos los gobiernos le han venido sacando eso. Pero además aquí hay otros problemas no estructurales, ya los mencioné, pero los voy a repetir, y que no son culpa de los cafeteros. Insumos carísimos. Urea, 36% más cara que el precio internacional. Potasio, 27% más cara que el precio internacional. Fosfato, 24% más cara que el precio internacional. ¿Y de eso tienen la culpa los cafeteros, pregunto yo, o el gobierno? Escasez y carestía del crédito. ¿De eso tienen la culpa los cafeteros o los cacaoteros? Los precios de los combustibles y de la energía eléctrica, carísimos en la escala global. ¿De eso tienen la culpa los productores agropecuarios colombianos? ¿Las vías pésimas son culpa de ellos? ¿Que en Colombia apenas arreglen las vías de la importación es culpa de nuestros agricultores o de nuestros ganaderos? ¿La revaluación es culpa de ellos? O sea, los factores que determinan los costos de producción no están bajo el control de los cafeteros. Pero ni de los cafeteros, ni de los arroceros, ni de los algodoneros, ni de los maiceros, ni de ninguno. Este es el centro del debate. O sea, ¿quién tiene que mejorar la eficiencia si se va a seguir hablando de la cacareada eficiencia? ¿El gobierno nacional o los agricultores y los ganaderos colombianos? ¿O cómo es la cosa? Entonces el Estado le exige a nuestros productores eficiencias imposibles de alcanzar. Y el Estado, que no aporta sino malas ideas, malas determinaciones, malas decisiones. Este es el centro del debate. Pero también hay cosas de mala política cafetera. Doctor Restrepo y doctor Muñoz, ¿cómo es posible que las instituciones cafeteras, los gobiernos, la cúpula de la federación haya dejado envejecer la caficultura colombiana? Eso es un drama, este asunto. Cualquier cafetero, hasta al menos experto, sabe que un cafetero debe renovar el 20% de su cafetal cada año para asegurarse mantenerse en una producción promedio. Eso es elemental de cualquier negocio cafetero. 20% usted lo tiene que renovar todos los años. ¿Para qué? Para mantener su cafetal siempre con una producción promedio. Bueno, eso se aplica también a la economía cafetera nacional. Es lo mismo, el país tiene que renovar si quiere que sus cafetales no se envejezcan, y si se envejecen se cae la producción, se hunde la producción como está hundida, porque estamos del orden de 8 millones de sacos. Ojalá mejore, pero está hundida. Y está hundida porque no se renovaron los cafetales como debería ser. 20% de 900.000 hectáreas de café son 180.000 hectáreas al año que hay que renovar. Póngale que sean 50.000 para ponerme aquí botaratas y no hacer las cosas tan difíciles. Bueno, y leamos cifras de renovación. Año 2002, 39.000 hectáreas. 2003, 55.000. 2004, 35.000. 2006, 69.000. 2008, 70.000. Estoy saltándome para hacerme breve. El gobierno y la federación se ufanan, dicen, en los 3 últimos años hemos renovado 316.000 hectáreas. Bueno, eso da 100.000 de promedio. No les alcanza. Y si este problema no se resuelve, pues aquí no va a haber solución a ningún problema.
Y ese es un error garrafal de la política cafetera. Bueno, lo otro es que la línea sea producir menos café, y si eso es así también díganlo. Yo recuerdo que cuando empezó la apertura económica del doctor César Gaviria, algunos les dijimos a los algodoneros, si siguen sembrando se van a quebrar. Y el gobierno salió y dijo, no, aquí no se va a quebrar nadie, muchachos, sigan quebrando, sigan sembrando, y perdieron hasta la camisa. Bueno, si esa es la decisión, disminuir la producción, el área sembrada en Colombia, montar una economía cafetera distinta, pues dígaselo en la cara a los cafeteros, para que sepan a qué atenerse. Pero lo que sí no pueden dejar es las cosas como están, como si no estuviera pasando nada. Ahora, si se trata de ponerles nombres propios a estas malas políticas, pues yo creo que salta a la vista de entrada uno de los últimos años. Bueno, el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez lleva una cuota importante del asunto, por supuesto. Pero también el doctor Gabriel Silva, obvio, y el doctor Luis Genaro Muñoz, pues cómo lo saca uno del paquete, si han estado ahí en la cúpula de este asunto. Pero también el doctor Juan Camilo Restrepo. Yo les doy este dato del doctor Juan Camilo Restrepo que a mí me impresionó mucho cuando lo encontré. Él ha estado en los últimos 15 años, 12 años, sentado en el Comité Nacional de Cafeteros, que es donde se define la política cafetera. De 15 años ha estado sentado 12, o como ministro de alguna cosa, o como vocero de los cafeteros de Antioquia en ese Comité Nacional. De 15 años, 12. O sea, que de todo lo bueno, lo regular o lo malo que haya pasado en el mundo del café, el doctor Restrepo la lleva en una proporción bastante importante, sin duda alguna. Pero esto yo diría que más que un problema de personas que por supuesto cuentan, aquí hay un problema de política que es muy grave. Y la explico así a los cafeteros sobre todo que lo entiendan esto. Quien manda de verdad en el mundo cafetero no es la Federación de Cafeteros. Quien manda en la propia Federación de Cafeteros no es la Federación de Cafeteros. Quien manda en el mundo cafetero se llama el Gobierno Nacional, con el presidente de la República a la cabeza. Hay un artículo de los estatutos de la Federación que determina la suerte del Comité Nacional, que es el artículo número 12. ¿Qué dice el artículo 12? En ese Comité Nacional hay unos que son del gobierno y otros que son, digamos, representan o dicen representar a los cafeteros. ¿Qué dice el artículo? Que si la votación se empata, que el ministro de Hacienda tendrá en esas votaciones tantos votos cuantos sean necesarios para igualar la representación gremial. O sea, que la representación gremial nunca podrá ganarle al gobierno en las decisiones. Y que si hay empate, define el presidente de la República. O sea, ¿quién manda ahí? El presidente de la República. Y hay una cosa que no está, digamos, en los estatutos, pero es obvio, nadie puede ser presidente de la Federación de Cafeteros, o gerente mejor, si no tiene el dedazo del jefe del Estado. Eso lo sabe bien el doctor Juan Camilo Restrepo cuando aspiró a esa distinción. Sí, que desde la Casa de Nariño le dijeron, no, doctor Restrepo, eso es para el doctor Muñoz. Y esa fue la decisión que tomaron. Entonces, ¿cuál es la parte dramática de este asunto y por qué quiero llegar a este punto? Que es un poco el drama de buena parte de los gremios del agro. Es que la federación terminó convertida en una especie de viceministerio del café o de oficina cafetera del gobierno. No de ministerio, no se hagan ilusiones, de viceministerio o de oficina de asuntos cafeteros. Y eso le ha quitado el filo a la representación gremial para reclamar como debía reclamar, y eso es lo que resienten los cafeteros colombianos. Por eso es que hay tanto descontento entre los cafeteros colombianos con el gobierno, por supuesto, pero también con la cúpula de la Federación de Cafeteros, porque no la ven actuando como debería actuar. ¿Cómo es posible que la cúpula de la Federación no hubiera estado acompañando a los productores en su lucha? O por lo menos que hubiera guardado silencio, que es lo menos que han debido hacer. Entonces no es sorprendente que haya una especie de levantamiento entre las filas de la propia Federación de Cafeteros pidiendo, por ejemplo, la renuncia del doctor Muñoz. No es sorprendente. ¿Por qué va a ser sorprendente? Entonces, comités tan importantes como el de Caldas, como el de Antioquia, el de Cundinamarca, ya han dicho que el doctor Muñoz Muñoz debe renunciar. 8 municipios cafeteros del departamento de Risaralda piden lo mismo, porque se sienten que no los representa como es debido, porque, repito, allí
más lo que hay es una representación del gobierno antes que una representación de los productores. Y por todo esto, entonces, yo de mi cosecha digo una cosa: yo pienso que el doctor Juan Camilo Restrepo debería renunciar. Es que, ¿qué tiene que pasar para que un ministro renuncie? Vamos a llegar a la conclusión de que Colombia es el único país del mundo donde los ministros no renuncian. No importa el desastre de su cartera. Entonces uno lee, en el Brasil se cae un avión en un aeropuerto que estaba a cargo de un general de la aviación y renuncia el general de la aviación. En Francia se mueren unos ancianos en un verano muy grande y renuncia el ministro de Salud. En la China una leche contaminada mata a unos niños y renuncia también un ministro. En Colombia tenemos desastres como este del que estamos hablando y nadie responde, nadie renuncia, como atornillados en esos cargos. Yo supongo que al yo decir esto, pues le van a aumentar la estadía allí al ministro de Agricultura, pero bueno, me toca decirlo, ¿cierto? Porque alguien tiene que decir que el rey anda desnudo, como en la famosa figura esa, la famosa fábula esta. Pero aquí hay un problema que es el de fondo, y ya voy terminando, señora presidenta. Aquí hay un problema que es el más grave de todo. Esto es más que un problema personal. Este es un problema de política económica, de política agraria. Este es el gran debate que tenemos aquí hace 20 años. Unos que dicen, la culpa es de los productores, que son unas especies de inoperantes y de zánganos, que son los que en general nos están gobernando. Otros que dicen, no, el problema es de personas, y otros que decimos, no, es que la política no funciona. No funciona. Y entonces yo aquí hago unas preguntas a los colombianos y se las hago al gobierno nacional. Por lo que dijo la senadora Marisa y por lo que yo estoy diciendo aquí, el agro colombiano no tiene futuro. La sola revaluación lo desquicia, para no hablar de los otros problemas. Lo dijo el premio Nobel de Economía, el señor Stiglitz, cuando estuvo aquí en Bogotá hace 2 años. Entonces yo estoy haciendo una pregunta al país todo, al gobierno nacional. ¿Colombia quiere que haya café en estas montañas de Colombia? ¿Sí o no? ¿Colombia quiere que haya agro en las montañas y en los valles de Colombia? ¿Sí o no? Esta es la discusión primera. Colombia quiere que haya industria, incluso porque con la industria también están acabando. Colombia quiere que haya empleo, porque industria y agro son empleo. Ese es el debate. Y si queremos que haya o no queremos que haya, pues se toman las determinaciones que sean del caso. Queremos campesinos prósperos o un montón de mendigos suplicando por un subsidio de familias en acción para convertirse en carne de urna en una campaña electoral. Queremos empresarios que se desarrollen de verdad, ¿cierto?, que contribuyan positivamente con el progreso de Colombia. Bueno, queremos colombianos manejando la economía nacional o toda para los extranjeros. ¿Queremos agro, queremos industria o solo queremos minería? Es que aquí la decisión que hay tomada, colombianos, la decisión formal, oficial que hay tomada es que Colombia se va a especializar en minería, en negocios financieros y en negocios de servicios controlados por los extranjeros. Esa es la política económica colombiana. Esa es la política. Y este es el debate que hay que hacer, que es lo que tiene estas barras llenas aquí de colombianos preocupados. ¿Qué es lo que tiene aquí a estos colombianos preocupados? Y entonces lo extiendo al resto del agro. Repito, ya la senadora Marisa detalló producto por producto. Simplemente voy a recordar un poco lo que ella dijo. La crisis del arroz es feroz. El arroz fue condenado a muerte en Colombia en el mismo momento en que firmaron el TLC con Estados Unidos. No nos echen más cuentos. Cada vez que le bajan el arancel a las importaciones de arroz, entra más arroz a Colombia. Y cada vez que le bajan el arancel al frijol, entra más frijol, y a leche, leche, y carne, carne, y pollo, pollo, y huevo, huevo, y todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen mejor tecnología, mejor ciencia, créditos más baratos, más abundantes, mejores vías de comunicación, subsidios descomunales. Yo le pregunto una cosa al gobierno nacional: ¿a qué hora se tiene que levantar un arrocero colombiano para poder competir con los subsidios gringos al agro que valen 70.000 millones de dólares? Al presidente de Federal le pregunto: ¿a qué horas hay que levantarse para poder resolver ese problema? ¿Sin ciencia puede haber arroz? ¿Sin rotación de cultivos, ministro?
Usted entiende cosas del agro, es que no tenemos derecho ni a rotar los cultivos, cosas elementales en el mundo de la ciencia y la tecnología. Ni eso. Esta es la triste historia de este asunto. Ahora que por supuesto no se hace caso, porque aquí hay unos que son muy hábiles y se han logrado colocar en los sitios donde las cosas no se quiebran. Ese es todo el secreto de esta vaina. Que no es lo mismo vivir del agro que de los agricultores. La triste historia de este asunto, ni de la industria que de los industriales. Y todos se van colocando en el sector financiero. Todos los neoliberales se volvieron banqueros. Cójanles la hoja de vida y verán. Todos son banqueros, senador Mora. Ellos saben dónde ponen las garzas. En el agro y en la industria se quedan los mensos. O son intermediarios, o son de la alta burocracia del Estado, donde se deriva más de una canonjía. Y entonces nos llevan para el Acuerdo del Pacífico. Y nos llevan para el TLC con la Unión Europea. El ministro Juan Camilo Restrepo, cuando no era ministro, escribió un artículo durísimo contra ese TLC con la Unión Europea, porque va a arrasar la leche en Colombia. Eso lo sabe cualquiera. Pero ahí vamos para el matadero. Ahí vamos para el matadero. Y el TLC con Estados Unidos hubieran podido no aprobarlo. Tuvieron la posibilidad entre el gobierno anterior, que se equivocó en materia grave en todo esto, porque yo no estoy eximiendo al gobierno de Álvaro Uribe de estas cosas, pero habían tenido la posibilidad en este gobierno de decir, ¿sabe qué? Como no está cuadrado el TLC con los Estados Unidos hasta el último detalle, nos retiramos. No, pero no se podía. No se podía porque vamos es para el matadero. O sea, los colombianos seremos felices, senadores y colombianos, si primero hacemos felices a los gringos y a los extranjeros. Y eso, las mujeres que han sufrido tanto en la historia de la humanidad saben que no es haciendo felices a los demás como se resuelven los problemas. Es un poco el drama que tenemos aquí. Entonces está quebrado el arroz, el maíz, ni se diga, el algodón, la panela, todo. El azúcar está en problemas, las flores, el banano. Bueno, el café, fueron capaces de acabar con el café, eso es casi increíble. Fueron capaces de acabar con el café. Termino, repito, he hecho un esfuerzo grande por resumir, estoy seguro que se me quedan una serie de puntos, pero no quiero fatigar con esto que estoy diciendo. Al final, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema del agro? ¿Los productores o el gobierno? Esa es la pregunta clave. ¿Los productores o el gobierno y sus adláteres? Porque el gobierno tiene un montón de adláteres en condiciones de privilegio. O sea, el agro se está quebrando porque nuestros productores, empresarios, campesinos, etcétera, son cretinos, vagos, que no saben hacer las cosas, o porque los han puesto a producir en condiciones imposibles. Tráigame al más inteligente de los gringos del mundo y póngamelo a producir arroz en los llanos orientales a ver si puede. O banano en Urabá, o lo que sea. Traigan al que sea. Ah, y de paso una cosa que se me olvidaba mencionar, que hubiera sido lamentable no mencionar. A mí una cosa que me preocupó mucho, ministro Juan Camilo Restrepo, en los finales del paro, cuando empezaron las negociaciones del paro. Y después de eso se lo he oído a los neoliberales todo el tiempo. Una especie de irritación, porque las medidas del paro terminaron favoreciendo a esos sectores del empresariado cafetero, que ya he explicado que son los cafeteros realmente, si se comparan, unos empresarios que si se comparan con los ricos de Colombia de verdad y del mundo, son pues unos colombianos más o menos comunes y corrientes. Pero sentí todo el tiempo, y todavía hoy se siente, en particular entre los altos heliotropos del neoliberalismo, una actitud de agresividad contra esos colombianos. O sea, es un crimen que en Colombia haya subsidios, pero que los haya en Europa y en Estados Unidos, eso es una genialidad de los extranjeros. Esa es un poco la prédica que nos tienen entonces, digamos, montada. Entonces, voy a detenerme un tris sobre esto. Lo que se intentó fue que el respaldo se le diera a campesinos nomás y a indígenas y no a empresarios, o que se les diera disminuido. O sea, me llamó mucho la atención
Inclusive yo no sé hasta dónde la cúpula de la Federación de Cafeteros estuvo en eso, doctor Muñoz, pero sí me quedó claro que ese era el propósito del gobierno. Y sobre eso han seguido, como se dice, dando un poco de lora en los últimos tiempos. Entonces yo voy a decir un par de cosas sobre esto que es importante. Una ya la mencioné y la repito. Ese sector pequeño de esos empresarios cafeteros, que repito, responden por, digamos, los cafetales de más de 5 hectáreas, que son apenas el 5%. Pueden estar produciendo el 40% del café que se produce en Colombia. Eso es de despreciar. O sea, la línea es sacar al empresariado del negocio cafetero. No debería ser una curiosidad, porque se supone que estamos en economía de mercado, en capitalismo. Entonces aquí es probable que estén diseñando, o no es probable, lo están diseñando, un nuevo tipo de capitalismo. Y es que empresarios comunes y corrientes, pequeños y medianos, no sirven. Solo sirven monopolistas y transnacionales. Pero además eso lo hacen con un tonillo populista y pseudocampesinista. Y hay una cosa que es bueno que los colombianos sepan. Una parte muy grande de los campesinos cafeteros solo puede sobrevivir en sus parcelas porque trabaja con los empresarios una parte del año. Esto es clave. Si no fuera así, no podrían ser propietarios de las pequeñas parcelas que poseen. Y resulta que el consumo de los jornaleros, que también trabajan con esos empresarios, es clave en la dinámica de la economía de las zonas cafeteras. Los paneleros de las zonas cafeteras saben que llegó la cosecha de café, o sea que llegó más plata, porque lo sienten en la panela, en el consumo y en los precios. Y entonces aquí tenemos un debate de fondo con el gobierno nacional. O sea, este gobierno mira con desdén la producción empresarial cafetera y arrocera y panelera y toda, porque yo como franqueza y con toda claridad les digo, ese no es el punto de vista del polo. O sea, nosotros nos lo hemos jugado toda la vida defendiendo a los más débiles, a los campesinos, a los indígenas, a los obreros agrícolas, pero también entendemos que en un país como este tiene que haber producción empresarial si queremos construirlo, si no esto no se va a poder. Y por eso hablamos de un modelo agrario de tipo dual, donde haya campesinos e indígenas prósperos y donde haya empresarios y obreros agrícolas a los que les vaya bien también. De otra manera no es posible. Y me dejó, repito, quedé muy preocupado con la actitud y lo que le sentí al gobierno nacional en los días del final del paro. Por último, 2 cosas más. Ya he dejado claro, el problema de Colombia no son los colombianos, no son los campesinos, no son los empresarios, no son los obreros agrícolas, no son los indígenas, el problema del agro, el problema son los malos gobiernos y quienes les alcahuetean. Si eso sigue así, creo que muy poco va a quedar del agro nacional, hay que decirlo con todas las letras y con toda claridad. Este es un debate en el que llevo 20 años y se molestan cuando respaldo el paro cafetero, panelero. No, es que yo llegué aquí por estar con esa gente en esas luchas. El colmo sería que una vez llegado aquí nos hubiera traicionado, yo a eso no le jalo. Así se irriten mucho los que se irriten y digan lo que quieran decir. Yo diría que hay que trabajar en 3 direcciones, o en 4 direcciones, le digo a la gente del agro y a los colombianos que nos escuchan. La primera idea que hay que sentar es la idea de que en Colombia tiene que haber sector agropecuario y que bajo ninguna consideración vamos a aceptar que en Colombia solo haya minería. Sector agropecuario y sector industrial, como una política de Estado, como una definición en la que el Estado hará todo lo que tenga que hacer para que ese sector agropecuario y ese sector industrial exista. La línea de los gringos y de quienes mandan es especializarnos en minería. Segundo, eso quiere decir que hay que proteger al agro. Senadora Marisa, hay que protegerlo. ¿Y eso cómo se protege? Bueno, como lo protegen en Estados Unidos y en Alemania y en Francia y en Japón y en todas partes donde hay agro. O sea, con el Estado respaldando a los productores y generando condiciones, poniendo el agua de la piscina a una temperatura amable donde pueda nadar el productor para seguir usando esa figura. Subsidios, investigación científica, créditos baratos, asistencia técnica, buenas vías de comunicación, o sea, todo lo que es el papel del Estado. Hay que renegociar el TLC. Y no me van a seguir con el TLC, eso pues ni la Biblia, ¿no? Ni la Biblia. Entonces aquí nos metieron los TLCs con el cuento de que nos iba a ir bien.
Peor no nos puede ir, pero los TLCs no se pueden cambiar. Y no se pueden cambiar porque los gringos dicen que no se pueden cambiar y porque 4 superpoderosos de este país que están asociados de una u otra manera con los gringos dicen que no se pueden cambiar. No, hay que cambiar el TLC, hay que renegociar el TLC. Los puntos que no nos sirven deben cambiarse, empezando por los puntos del sector agropecuario. Sentarse con los gringos y decirles, mire, ustedes echaron un cuento para esta vaina, ya descubrimos cuál es la verdad de ese asunto, entonces vamos a cambiarlo. Eso se puede, claro, si hay un gobierno que se ponga con pantalones y con seriedad y con valor civil y patriotismo a decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Y por sobre todo, y a mí me encanta la idea de la senadora Marisa Martínez de promover aquí en el Congreso una bancada agraria, con gente de todos los partidos, que vamos a mantener diferencias en muchas cosas, por supuesto que sí, pero bregar a unirnos en unos cuantos puntos mínimos que permitan, digamos, defender al agro y que esa misma idea de una unidad por encima de diferencias se mantenga. Una de las cosas bonitas del paro cafetero es que ahí estuvieron los campesinos más pobres, los indígenas más pobres, los obreros agrícolas y los empresarios estuvieron ahí parados en las carreteras, frenteando, como se dice, ejemplar a mi juicio, y que promovamos la idea en todo Colombia de que vamos a defender al agro nacional y que por supuesto tomaremos las determinaciones que haya que tomar en este sentido. Yo creo, francamente les digo, en particular a las gentes del agro, de que si no es así, nos van, yo no tengo ni un pedazo de tierra de nada, los van a quebrar a todos. Creo que es así, estoy convencido de que es así. 20 años en este debate me tienen la certeza de que es así. Entonces no veo otra posibilidad. No hay cómo convencer a quienes los gobiernan de lo mal que están gobernando. Ellos están defendiendo unas creencias y unos puntos de vista y sobre todo unos intereses. Y si los demás, los que tenemos otro punto de vista, no nos movilizamos, por supuesto, con criterio democrático, civil, civilizado. Aquí no se está hablando de ponerle una bomba a nadie, ni mucho menos, ¿cierto? ¿Sí? Si no hacemos esa movilización de este calibre, los tiempos que se le vienen al agro colombiano y al país como un todo van a ser bastante peores que los que hoy estamos padeciendo. Muchas gracias, señor presidente.